Muy buenas noches, tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Pues bueno, el hecho es que para reforzar la imposibilidad de que los amparos no funcionan contra las reformas constitucionales y en todo este marasmo de amparos también que han surgido para intentar obligar a Claudia Sheinbaum a bajar del Diario Oficial de la Federación la reforma ya aprobada, la ley constitucional ya vigente en torno a la reforma al Poder Judicial Federal. En virtud de eso, pues también ya en el Congreso de la Unión, en ambas cámaras, falta el constituyente, ya también se elevó a rango constitucional esto que decía la ley de amparo, de que no funciona este mecanismo para frenar las reformas constitucionales. Bueno, por ahora es una victoria para Morena, que no está exenta de muchas críticas. Una de ellas es el hecho de que trataron de borrar de golpe y plumazo algunos aspectos del artículo 1 de nuestra Constitución que tiene que ver con los derechos humanos, lo cual era una aberración, nos saca de los tratados internacionales y también tenía algunas aberraciones con respecto al respeto de las garantías y los derechos humanos de los mexicanos. Producto de las prisas, me imagino yo, no lo revisaron bien, pero como le han dado cuerda a la oposición para empezar a criticar todo esto, lo retiraron a tiempo, lo ya aprobado está exento de esa aberración, pero le dieron batería a la oposición para empezar a quejarse, para argumentar lo que no han dejado de señalar, que esta es una reforma que se hace sobre las rodillas, que llevan tanta prisa que no se están fijando ni lo que aprueban, en fin. Ya habíamos referido también que había algunas contradicciones en la ley secundaria en torno al tiempo y el mecanismo de elección de quien presida la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Están por arreglarlo, si no es que ya lo corrigieron. En fin, sí, queda claro que hay algunos errores que se están cometiendo en torno a una legislación que avanza a pasos muy agigantados, pero tiene una razón de ser, y es el hecho de que esto se prevé que ya pueda ser ley como lo es ya, pero sin capacidad, sin que quede duda de que pueda ser rebatido incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Faltan solo unos días, esta misma semana que mañana inicia, corre el plazo para que a más tardar miércoles o jueves ya el constituyente termine de aprobarlo y ya no haya mecanismo alguno para que la Corte se tome la libertad de interpretar a conveniencia, siendo juez y parte y siendo, según ellos, los perjudicados de esta reforma, para fallar en su contra. Bueno, este proceso ya acabó, es una carrera contra el tiempo, porque si a la Corte se le ocurre sesionar mañana o pasado y declarar, como pienso que lo van a hacer, no solo que pueden intervenir en el análisis de lo ya aprobado y que es ley constitucional, sino echarlo abajo, no solo revisarlo, sino echarlo abajo, como me parece que lo van a hacer, pues le queda poco tiempo a Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión y en el Constituyente para elevar a rango constitucional. Este apartado es el 61, si mal no recuerdo, de la Ley de Amparo, que mandata que no se puede amparar nadie, absolutamente nadie, contra una reforma constitucional. Y sin embargo, con todo y esta ratificación, elevándola a rango constitucional que van a hacer, que ya hicieron en el Congreso de la Unión y que falta el constituyente y que es evidente que lo van a aprobar, con todo y eso me parece a mí que la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se va a aventar el paquetazo de echarla por tierra, de declararla inconstitucional, tanto por la forma como por el fondo. Por la forma en el sentido de que no se dio el tiempo suficiente para su discusión. Vamos, es el único argumento que les queda cuando hemos dicho, hemos reiterado muchísimas veces que se tuvo más de un año para discutirla. Si no participaron en ello ni los jueces, magistrados, ministros, ni trabajadores del Poder Judicial Federal, fue porque la soberbia se los impidió, creyendo que podían echarla por tierra. Primero, que Morena y sus aliados no iban a obtener mayoría en el Congreso de la Unión, después creyendo que no la iban a aplicar, y finalmente
pensando que Claudia Sheinbaum no es López Obrador, y López Obrador les advirtió que ella es más firme en sus decisiones y ya lo están constatando. Así es que, frente a todo ese panorama, y como les he dicho también varias veces, en virtud de que el Poder Judicial Federal ya no tiene nada que perder, no sé si es una actitud kamikaze de tirarse a matar, declarando inconstitucional la reforma, la ley vigente, violando incluso el derecho positivo mexicano, y se van a atrever a echarla por tierra, declararla inconstitucional y adiós reforma. ¿Qué viene después? Eso sí nos lleva a una crisis institucional, porque es la confrontación ya directa de dos poderes, el Ejecutivo y Legislativo, que son corresponsables de esta reforma, contra el Poder Judicial, donde están atrincherados no solo jueces, magistrados y ministros de la Corte, sino también los poderes fácticos, medios de comunicación, los potentados, los empresarios, los intereses de empresas transnacionales que con la serie de reformas que se avecinan, ellos van a ver perjudicados sus intereses cuando esas reformas lo que tienen por objetivo, en el caso de la eléctrica y muchas otras, la minera, tienen por objeto salvaguardar las riquezas y los bienes nacionales, dar vuelta atrás al neoliberalismo salvaje del que fue cómplice y copartícipe el Poder Judicial Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Insisto, hay que estar muy atentos esta semana, solo es cuestión de tiempo de ver si la Corte aprovecha que todavía no pasa por el constituyente esta elevación a rango constitucional de que no es controvertible, lo ya publicado en la Constitución, o si se esperan a que pase todo ese proceso, pero de todas formas me parece que van a declarar que son aptos para analizarla y sobre todo que tienen la capacidad jurídica y los 8 votos para declararla inconstitucional y echarla por tierra, según ellos. ¿Qué vendrá frente a eso? A mí me parece que sí va a generar una crisis y que no va a existir otro recurso que desacatarlos en un sentido por una parte y por la otra fincarles juicio político por violar sistemáticamente la Constitución, primero con la ley de amparo y después elevada a rango constitucional, lo que dice particularmente este apartado, el 61, de que no es posible controvertir reformas constitucionales, el juicio político. Por eso no se ha apresurado Morena, por eso la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy mesurada en ese sentido, no puede dar un paso adelante, está haciendo lo que le toca, que es aprobar y poner en marcha todo lo que toca a la reforma, a través del INE con sus preparativos, blindando la reforma y las que vienen con esta imposibilidad de controvertir reformas constitucionales, pero solo hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como a mí me parece que lo va a hacer en los próximos días o semanas, hasta que declare que es inconstitucional lo aprobado, lo vigente, lo escrito en nuestra Carta Magna, solo hasta entonces me parece que la presidenta va a proceder, junto con la Cámara de Diputados, por el juicio político. Había que esperar todos esos pasos. No se puede detener a alguien antes de que consume un crimen, un asesinato. A menos que ya lleve la pistola en la mano, por supuesto. Pero aunque en este caso todo mundo sabemos que Norma Piña y sus incondicionales están dispuestos a hacerlo, es hasta que lo hagan que se puede iniciar un juicio político. Mientras tanto, podría iniciar un juicio político sí contra los jueces que, contraviniendo la ley de amparo, otorgaron suspensiones, amparos mismos, para tratar de detener la reforma en cada etapa del proceso e incluso ya publicada. Pero en el caso de los ministros, falta muy poco y hay que ver si se atreven. Un breve análisis, muy breve, solo para darles una pista de por qué pienso que la Corte sí
se va a aventar el pleito y en grande, no solo es por su acorralamiento, ya no tiene nada que perder, no es solo por eso. Norma Piña no ha medido en cada batalla que da contra los adversarios, en este caso el ministro Saldívar, la propia presidenta Claudia Sheinbaum, el Congreso de la Unión, no ha medido si realmente tenía las fuerzas suficientes y la ley de su lado y a quienes la respaldaban para ver si podía ganar la batalla. Se aventó así nada más, pensando que los otros con ese solo acto se iban a detener y ya vio que no. En términos reales, ¿a quién tiene? Norma Piña y la Suprema Corte de su lado no son aliados menores en términos reales, sobre todo porque ya la están viendo en serio. Los aliados son los medios de comunicación masivos, los tradicionales, las televisoras que por cierto están en crisis, en quiebra prácticamente, los empresarios mexicanos que financian a Claudio X González, pero por sobre todo le están apostando no solo a las organizaciones de abogados de Estados Unidos, sino al propio gobierno de Estados Unidos. Pero pasan por alto un pequeño detalle. En noviembre es la elección en Estados Unidos. Hay una gran incertidumbre todavía sobre quién va a ganar y sobre qué postura va a adoptar con respecto a su relación con México. Y están más inmersos tanto Donald Trump como Kamala Harris en ganar la elección como para estar secundando este tipo de estrategias en el entendido de que México tiene una gran cantidad de migrantes en Estados Unidos que votan y que pueden inclinar la balanza de uno u otro lado y que además son muy activistas. Y México desde López Obrador ha echado mano de ese poderío mexicano incrustado en Estados Unidos. Algunos me dirán, bueno, es que son indocumentados, no pueden hacer gran cosa. Ya lo hemos visto, por ejemplo, con el gobernador de Texas cuando trata de detener la importación de productos o que va a hacer una cacería de inmigrantes, se esconden y se para la actividad productiva y después termina suplicando que vuelvan a sus trabajos, porque se detiene la economía. Solo para darles una muestra, y creo que están muy conscientes de ello. Así es que, bueno, no son de despreciar, insisto, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el propio gobierno, los empresarios norteamericanos, Iberdrola en España y tantas otras empresas que gozaron de los privilegios no solo de presidentes entreguistas, sino de el favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para defender sus intereses, los empresarios nacionales, los medios de comunicación electrónicos particularmente, no son aliados menores. Pero si otra vez vuelve a fallar Norma Piña, como es inminente, porque hay un respaldo que ella no tiene y no ha medido, y que sí lo mide en los Estados Unidos, particularmente que es el aliado entre comillas más fuerte que podría tener, Claudia Sheinbaum, la 4T, tiene el 90% del respaldo del pueblo de México. Y no puede emprender un golpe de Estado blando, jurídico, contra el actual régimen, con 36 millones de votos obtenidos por Claudia Sheinbaum y con 90% de la población respaldando a la presidenta y con más o menos el 80-85% de los mexicanos a favor de una reforma al Poder Judicial Federal. Está de verse, pero yo creo que sí, sin haber medido en ocasiones anteriores Norma Piña si podía o no ganar la batalla, y se está viendo que la perdió, ya la perdió. Vamos a ver si se avienta que esta es la madre de todas las batallas. Y no dudo, ni poquito, de su mezquindad como para decir, soy capaz de poner a México en una crisis institucional, aunque me vaya del poder porque de todos modos ya lo perdí.
Lo veremos en los próximos días y daremos cuenta de ello. Hasta aquí por ahora, comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto.